Águilas, estamos en la semana número 1 del día miércoles de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos del 1 hasta el 17. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 2, los versos 16 y 17. Y si tú ya tienes lista tu cita, entonces comencemos. Y dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar ni aun a la puerta, y les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús conoció en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos. Les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomó al instante la camilla. Salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Bueno, águilas, el estudio el día de hoy nos habla de que Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días. Recordemos, el estudio del día de ayer nos hablaba que después de haber sanado a un leproso, Jesús le había dado unas instrucciones que él tenía que hacer, pero que no hizo. Y se fue corriendo a divulgarlo, y entonces hizo que Jesús no pudiera entrar y que se tuviera que quedar a las orillas de los lugares, cerca de los de lugares como desiertos. Así que hoy nos habla que habían pasado algunos días después de eso que sucedió. Y en los versos del 2 al 12 nosotros podemos leer que había mucha gente que Jesús había entrado a Capernaum, y que en este lugar había mucha gente, en el que él estaba, había mucha gente.
y nos habla que no se podía entrar por la puerta porque había mucha gente. También nos habla de un grupo de amigos que tenían a un amigo que era paralítico. Y este grupo de amigos trajeron a su amigo paralítico era cargado por 4. Entonces este es el número de amigos que iban. Y dice que ellos lo trajeron frente a la casa, pero vieron que había una multitud. Y entonces quitaron una parte, lo subieron por el techo, quitaron una parte del techo. Los techos en ese entonces no eran construidos como los hacen ahora. Los techos en aquel entonces eran construidos por pajas. Por palmeras. Ponían en la parte de arriba esto. Y entonces ellos mueven esto logran mover el techo porque no eran tan pesados como lo son el día de hoy. Y ellos logran pasar por ahí a su amigo. Y esto nos habla de un acto de fe por parte de los amigos, el querer traer a su amigo enfrente de Jesús para que lo sanara. Porque esa era la razón que ellos tenían. Ellos tenían esa fe de que Jesús lo podía sanar. Lo presentan enfrente de Jesús y vemos que él baja y que Jesús ve la fe de ellos. Y también vemos que le dice que sus pecados habían sido perdonados. Y esto es muy importante porque recordemos que Jesús era el Hijo de Dios y Él tenía autoridad tanto para sanar como para perdonar, como para dar vida. Y aunque ahí había escribas que estaban sentados, y recordemos, los escribas eran personas que tenían conocimiento, y este conocimiento que ellos tenían sobre la palabra y tenían conocimiento sobre la ley. Pero también recordemos una cosa aquí muy interesante, y es esta: ellos conocían mucho de la palabra, pero aún así ellos no lograban darse cuenta que la persona que tenían ahí predicando era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías que estaban esperando, ese que se había profetizado desde hace 400 años, la última vez que se profetizó, porque el penúltimo profeta que profetizó esto habían pasado 400 años de su existencia. Y el último profeta que profetizó que el que venía atrás de él era mucho mayor que él, era Juan el Bautista. Y lo acababa de hacer. Porque recordemos que Juan el Bautista fue encarcelado poco antes de que Jesús empezara a predicar y empezara a hablar de su ministerio. Y si ellos tenían tanto este conocimiento, ellos debieron de haber sabido quién era Él. A eso yo iba, que ellos debieron de haber conocido que Él era el Hijo de Dios, era el Mesías que tanto estaban esperando. En los versos que siguen nos habla de que Jesús conocía lo que había en su corazón de ellos, y nos habla de eso, que Él conocía eso, y habla de que ellos, hablaban de que quién puede perdonar los pecados sino Dios, y hablaban, ¿por qué habla así? Esas preguntas se las hacían en su interior. Jesús les contesta a eso que ellos tanto hablaban en su interior. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? ¿Por qué habla así?
conocía a Jesús lo que había en ellos, y por eso es que Jesús les habla y les dice que qué era mejor, decirle tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda. Y también les hace mención que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Y así le dice al paralítico, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la reacción de este paralítico es exactamente lo que alguien con autoridad le había dado. Esta persona con autoridad, que era Jesús, le dio la sanación a este paralítico. Y lo que ellos se preguntaban, ese era el resultado de lo que ellos se preguntaban. ¿Quién es este? ¿Cuál es la autoridad que tiene? Bueno, él es el Hijo de Dios y tenía toda la autoridad. En los versos del 13 al 15, nosotros vemos el llamamiento de Leví. Y bueno, Leví era un publicano. Y un publicano es esa persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Era judío o era israelí, y él se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Un publicano pagaba los impuestos de determinada persona, y después iba y mandaba a unas personas para que le pagaran ese dinero y mucho más. Y por eso es que los israelitas pensaban que los que eran publicanos estaban haciendo cosas malas, porque cobrar impuestos sobre la propiedad lo consideraban un insulto a Dios. Y los publicanos hacían eso, cobraban impuestos de muchas cosas. Y bueno, muchos de los israelitas no podían meterse con ellos, porque a ellos los respaldaba Roma, y también los respaldaba el ejército que estaba de su lado. Y ellos tenían a personas que se encargaban de ir y cobrar lo que ellos les imponían como impuestos. Y aquí hacen mención sobre los publicanos, y que a Leví, hijo de Alfeo, estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y dice que Jesús le dijo que se levantara y lo siguiera, y él lo hizo. Y es por eso que después en los versos del número 16, en el 15, 16 y 17, los escribas y los fariseos, viendo comer a Jesús con los publicanos y con los pecadores, entonces ellos empiezan a tomar, se puede decir, a juzgar lo que supuestamente ellos estaban viendo, pero en realidad Jesús estaba llevando el mensaje de salvación a las personas que necesitaban recibirlo, a esas personas que estaban enfermas de codicia de poder, esas personas que estaban enfermas porque cometían pecados de todo tipo. Y Jesús estaba ahí para darles ese mensaje, porque recordemos que dice Juan 14, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y Él no vino para juzgarnos, sino Él vino para darnos vida. Vendrá y las cosas serán diferentes, sí, pero Él, cuando vino a dar su vida por nosotros, vino para darnos vida, para darnos salvación, para darnos sanación, para librarnos de todas esas cadenas
de las que somos esclavos. Ahora sí, esta es una gran reflexión en nuestro estudio del día de hoy y nos hace reflexionar en que Jesús vino para darnos vida y que llevaba el mensaje de salvación a muchos lugares, y hoy nos enseña que nosotros también debemos de ir a esos lugares y también debemos de seguir predicando el Evangelio a esas personas que nosotros sabemos que necesitan escucharlo, a esos compañeros o a esos amigos que necesitan escuchar porque están pasando por cosas muy difíciles. Entonces necesitan que lleves luz a su vida, que lleves sanación, que lleves salvación, que lleves reconciliación. Posiblemente tengan algún problema con sus papás y no le hablan, pero si tú le llevas esta palabra de salvación, le llevas esta palabra, ellos van a lograr entender que necesitan también arreglar esas situaciones. Y eso es a lo que nos está llamando el día de hoy el estudio, que así como Jesús llevemos este mensaje a esa gente que a lo mejor no nos gustaría estar allá a su alrededor, pero ellos lo necesitan. Están muy necesitados de esta verdad. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Como vimos el día de ayer, Jesús iba de ciudad en ciudad enseñando sobre Dios, y la gente se le acercaba para escucharlo y también para que los ayudara. Como podemos ver en el pasaje del día de hoy, cuando la gente supo dónde estaba Jesús, fueron muchos a conocerlo, pues él era muy famoso. Tanta gente fue que ya no entraba nadie en la casa. Había un grupo de amigos que tenían muchos deseos que su amigo se sanara. Así que cuando llegaron y vieron que ya no había lugar para que ellos pudieran pasar con su amigo, que estaba acostado en una camilla, se les ocurrió subir por el techo. Los techos en aquella época eran de madera y tierra. Los 4 amigos subieron al que estaba en la camilla y buscaron un lugar donde abrir el techo. Cuando lo lograron, bajaron a su amigo con la camilla. Imagina a Jesús hablando dentro de la casa y de pronto del techo baja un hombre acostado en una camilla. Las personas que estaban ahí se sorprendieron mucho, pero Jesús no, porque ya sabía que eso iba a suceder. Recuerda que los amigos habían traído al hombre para que Jesús lo sanara. En lugar de eso, Jesús le dijo que sus pecados eran perdonados. Había ahí hombres que no querían a Jesús y se molestaron mucho con lo que Jesús dijo, porque creían que él no tenía poder para perdonar pecados. Jesús le dijo al hombre en la camilla que se fuera, que era sanado, y el hombre se paró al instante y se fue. Otro milagro hecho por Jesús. Más tarde le recordó a los hombres que lo criticaban que él venía a ayudar a los que lo necesitaban, pero más importante es que venía a dar salvación a quien lo necesitaba, los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores, a los hombres y mujeres, sin importar la edad o nación. Todos somos pecadores y necesitamos de Cristo. Amén. Bueno, águilas, es tiempo de orar. Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias porque nos enseñas qué importante es reconocer que nosotros somos pecadores y que te necesitamos tanto. Gracias, Padre, porque un día viniste a traer vida y a traer sanación, a traer perdón a la humanidad.
Gracias porque a través de todo lo que tú hiciste, nosotros pudimos alcanzar esta salvación. Y hoy podemos nosotros llevar este mensaje a otras personas. Ayúdanos para que nosotros seamos sabios y dispongamos nuestro corazón a predicar tu palabra, a aprender de ella y a estar dispuestos a lo que tú nos has llamado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.